Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga Bailatam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. En Perú, biólogos y guardaparques hallaron una nueva especie de rana y otra de un árbol. La nueva especie de árbol fue descubierta dentro del Parque Nacional Cordillera Azul, mientras que la rana, denominada Osteocephalus basquesique, fue descubierta en la Reserva Nacional Yanachaga-Chemillén. Por otro lado, en Colombia fueron descubiertas dos nuevas especies endémicas de moscas bailarinas. Ambas miden 4.5 milímetros y son clave para la polinización y reciclaje de la materia orgánica. En México, científicos y comunidades han unido esfuerzos para salvar de la extinción al pez tequila, una especie endémica del país que está siendo depredada por otra especie exótica invasora. En Chile, después de casi 2 décadas, fue aprobada la creación del Área Marina Protegida Archipiélago de Humboldt. Esta zona protegerá 5.700 kilómetros cuadrados de mar costero, entre las regiones de Atacama y Coquimbo, en el norte del país, justo donde varios proyectos portuarios de minería buscan instalarse. Y aquí la nota más importante. La semana pasada, los ecuatorianos, además de votar en la primera vuelta presidencial, también participaron en 2 consultas populares en las que resolvieron, primero, detener la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní y segundo, no permitir la minería en el Chocó andino. 2 votaciones históricas para el medio ambiente en el país. Para entender mejor estos resultados está aquí Antonio Paz. Él es editor en Monga Bailatam para la región de Ecuador. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Richard, gracias por la invitación. Antonio, empecemos por el Parque Nacional Yasuní. ¿Cómo fue el proceso hasta llegar a esta consulta popular y qué fue exactamente lo que se decidió? Bueno, el tema con el Parque Nacional Yasuní es bastante largo, viene de más o menos unos 10 años atrás. Para entender un poquito, hay que recordar que en el 2013 el presidente Rafael Correa y la Asamblea Nacional de ese momento aprobó que el gobierno pudiera explotar petróleo dentro del Parque Nacional Yasuní, que es un área protegida y por ende era una actividad que no podía estar permitida en ese lugar. Lo hicieron a través de una condición que hay en las leyes ecuatorianas que se llama el interés nacional y demostraron que pues necesitaban la explotación en la zona y la asamblea pues aprobó y levantó, digamos, la prohibición que tenía el parque para actividades extractivas como esta. En ese momento se creó el colectivo Yas Unidos, que era un grupo de personas que estaban ambientalistas, que estaban en contra de esta decisión y empezaron a recolectar firmas para convocar a una consulta popular en la que fueran los ecuatorianos quienes decidieran si estaban de acuerdo o no con que se explotara petróleo en esta área protegida del norte de la Amazonía y una de las más biodiversas del planeta. Recolectaron más de 700.000 firmas, pero en su momento el Consejo Nacional Electoral les anuló el 60% más o menos de las firmas y pues no se pudo convocar a la consulta. Los activistas y diferentes grupos y colectivos sociales empezaron a decir que se trataba de un fraude y fueron recurriendo a distintas instancias judiciales, un proceso que tomó muchos años, argumentando de que había habido un fraude, hasta que el proceso llegó a la Corte Constitucional, que hace unos meses le dio la razón al colectivo Yas Unidos y dijo que sí pasaba a consulta el tema del Yasuní y decidieron hacerlo en las elecciones presidenciales anticipadas luego de la muerte cruzada del legislativo y el ejecutivo que se celebraron el 20 de agosto. En esas votaciones, la consulta del Yasuní tuvo un 59% a favor del sí. ¿Y esto qué significa? Se le había preguntado a los ecuatorianos si estaban de acuerdo con dejar de manera indefinida en el subsuelo el petróleo que hay en el Parque Yasuní. Y los ecuatorianos dijeron sí. Esto significa que la petrolera Petroecuador y algunas otras que operan en la zona tienen un año, según la Corte Constitucional, para ir
dejando poco a poco sus actividades y finalmente salir del Parque Yasuní y dejar de explotar petróleo en la zona. Ok, y ahora quiero que pasemos a la reserva de biosfera de Chocó Andino, donde se decidió no permitir la minería en la zona. ¿Por qué es tan importante esta región para la biodiversidad, Antonio? El Chocó Andino es una de las reservas de la biosfera que hay en el mundo y son declaradas por la UNESCO porque son sitios de gran importancia natural. Hay que hacer una aclaración y es que a pesar de que se tenga esta declaratoria internacional, la reserva del Chocó Andino no es un área protegida, no es un parque nacional dentro de Ecuador, pero digamos que por esta connotación internacional y considerarse una zona importante a nivel mundial, pues se entendería que los gobiernos pues deben de protegerla y conservarla. La reserva del Chocó Andino es bien particular porque se ubica a menos de 45 minutos en carro de Quito, de la capital de Ecuador, y son más de 286.000 hectáreas ubicadas en varias zonas rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Esta zona es bien interesante porque incluye una mezcla de ecosistemas tanto de lo que se conoce como el Chocó biogeográfico como de los Andes tropicales. Entonces es una zona muy rica en biodiversidad y tiene altos niveles de endemismo. Ahí hay varias áreas comunitarias, reservas privadas, bosques protectores, etcétera. Y digamos es una zona muy bien conservada. La preocupación y por qué fue a consulta el tema de la reserva del Chocó Andino es que como no es un área protegida, en teoría se pueden hacer actividades extractivas allí bajo una serie de pasos más largos. Y la preocupación de los habitantes rurales era que se estaba dando un auge de la minería bastante fuerte en esta zona y para ellos pues no tenía sentido que fuera una zona de reserva de biosfera y a la vez pues tuviera concesiones mineras. Entonces ese fue el punto. Entonces en las votaciones también ellos lograron que autorizaran la consulta popular y en este caso solo votaron los habitantes de Quito y con un 68% decidieron prohibir la minería a cualquier escala, tanto artesanal, pequeña, mediana y grande, dentro de la reserva del Chocó Andino. Por último, Antonio, ¿estos resultados de la consulta popular son vinculantes? ¿Cuál es el paso a seguir, por ejemplo, en el caso del Parque Yasuní y las concesiones mineras en el Chocó Andino? Sí, son completamente vinculantes. Como había mencionado, la Corte Constitucional cuando aprobó la realización de la consulta popular, dijo que en caso de que ganara el sí, la industria petrolera tenía un año para irse del Parque Nacional y en teoría esto se debe cumplir. En los últimos días hubo un poco de revuelo en Ecuador por unas declaraciones del ministro de Energía en las que él daba a entender que posiblemente no se iba a acatar la orden dada por el pueblo en la consulta popular, pero días después el Ejecutivo pues, dijo que era algo que ya estaba establecido por la Corte Constitucional y que el gobierno pues, lo iba a acatar. Obviamente la salida de la industria petrolera se dará durante el gobierno entrante que va a terminar el mandato del presidente Guillermo Lasso. Bueno, recuerden que la nota completa la encuentran en Mongabay Latam. Aquí estaremos atentos a cómo avanza la implementación de estos resultados. Gracias por este resumen, Antonio. Muchas gracias, Richard. Y una noticia extra con referencia al Chocó Andino en Ecuador. El proyecto WASHU desarrolló un modelo que combina la investigación científica, la educación ambiental y el fortalecimiento comunitario para conservar los ecosistemas y al mono araña de cabeza café, uno de los primates más amenazados del país y del mundo. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Mongabay Latam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.